Desde hace varios años el coaching se está convirtiendo en la herramienta más potente para cambio tanto de organizaciones como de personas. Más allá de lo que es el entorno puramente empresarial, transgrede las fronteras y lo que es la coaching psychology es la disciplina que está orientada a mejorar el bienestar de personas, tanto en entornos organizativos como en entornos no organizativos, para mejorar su bienestar tanto laboral como personal. Con lo cual tiene unos orígenes muy centrados en todo lo que han sido las evoluciones psicológicas en los entornos de trabajo, evoluciones con consolidadas bases de estudio y de práctica en lo que ha sido la psicología positiva, en lo que ha sido la psicología humanista, la psicología psicosocial, la psicología gestáltica y los modelos de aprendizaje. Todas estas tendencias han contribuido a que en la actualidad se esté trabajando el coaching desde una orientación muy de la utilización en el día a día, pero muy basada en unas prácticas con unas bases estudiadas y con unas bases científicas más que contrastadas. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los orígenes del coaching? Son orígenes muy remotos. Los primeros nos llevan a lo que es lógicamente la conexión con la filosofía, lo que es la conexión con el entorno socrático, el entorno de la mayéutica y de la ironía, en el que básicamente el conocimiento está dentro de la persona, la sabiduría está dentro de la persona y lo que se trata es de aflorarla, de ayudar a la persona a que se aflore ese tipo de conocimiento. Posteriormente, otros entornos filosóficos como ha sido Heidegger o como ha sido previamente Parménides, también hablaban de cómo en el interior de la persona es donde está el propio fluir, es donde está la propia base del crecimiento. Mucho más reciente, en el siglo antepasado, ya en el 1850, Skeffington y Zeus hablan de cómo en las escuelas, en el entorno académico inglés, había un personaje que era el coach, que era el que ayudaba a los alumnos más aventajados para enfrentarse a los exámenes. Desde ahí tendríamos que irnos a los años 60 aproximadamente, donde todo el ámbito de la psicología humanista trabajó muy centrado en lo que entonces se denominó el aprendizaje constructivo, el aprendizaje construccionista, en el que el Development Counseling, como se le denominó entonces, recogió todas las teorías, por un lado de dinámicas de grupos, por un lado de la utilización del aprendizaje grupal, pero al mismo tiempo de cómo a las personas aprendían en el día a día en el trabajo, o lo que más recientemente han sido las investigaciones de Kolb en cuanto al aprendizaje experiencial. ¿Qué beneficios, en definitiva, nos depara el coaching? ¿Qué beneficios en el ámbito organizativo? ¿Qué beneficios en la empresa? Lo primero más importante, equipos más productivos, equipos que están orientados hacia sus objetivos, que están orientados hacia sus metas y que no están, lógicamente, centrados en tareas, centrados en actividades, sino en objetivos. Dos, un uso más eficaz de los recursos organizativos, dado que la responsabilidad de las acciones recae sobre los grupos y sobre las personas. Tres, una mayor satisfacción en el trabajo, una discusión ya muy superada en la cual lo que se demuestra es se puede ser feliz trabajando y cómo desde la felicidad se puede conseguir una mayor rentabilidad. Y cuatro, toda la evolución en cuanto a los modelos de motivación, cómo desde el coaching podemos fomentar muchísimo más lo que es el reto personal, fomentar muchísimo más la superación de aquellas cosas que sabemos hacer bien, pero cómo las podemos hacer aún mejor. Desde ahí convendría definir el coaching como un proceso de acompañamiento psicológico donde el coach a lo que contribuye es a un mayor conocimiento y a un mayor desarrollo de la persona en entorno organizacional. Esto significa un mayor conocimiento de cuál es mi rol, un mayor conocimiento de cuáles son mis límites, de cuáles son mis retos, un mayor conocimiento de qué es lo que quiero hacer muy por encima de qué es aquello que la organización me pide y debo hacer, o sea, de cómo yo asumo la responsabilidad de los cambios y cómo, siendo yo el responsable de los cambios,
soy el responsable de todos aquellos retos personales ligados con los retos organizativos. Coaching, en definitiva, diríamos que es cómo hacer ver más, cómo hacer ver mejor, cómo hacer ver distinto, cómo escuchar desde la aceptación incondicional, cómo no, en definitiva, prejuzgar los mensajes que la persona nos está dando, sino cómo indagar desde lo que es el propio mensaje que la persona quiere lanzar. Coaching, lógicamente, no es cambiar conductas, coaching no es cambiar emociones, no es contener emociones, no es cambiar comportamientos que no estén alineados con los objetivos de la persona y a su vez estos alineados con los objetivos de la organización. En definitiva, no es dar consejos, no es ser el que sabe hacer las cosas y el que enseña a hacer las cosas al cliente. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en el coaching? Por un lado, lo primero, entender lo que es la escucha incondicional, paso primero y fundamental en el coaching. Estamos acostumbrados, en el mejor de los casos, a escuchar a las personas, pero a escucharlos desde nosotros, no a escucharlos desde ellos, a escucharlos desde nuestras hipótesis y desde lo que nosotros estamos entendiendo que él está diciendo, no desde lo que el otro realmente está diciendo. Es un cambio cualitativo fundamental para cualquier manager, para cualquier vendedor, para cualquier comercial, para cualquier persona que lo que quiere es escuchar lo que el otro realmente está diciendo y si hay una conexión coherente entre lo que piensa el otro, lo que dice el otro y lo que hace el otro. Dos, es fundamental, lógicamente, el hacerle preguntas abiertas que ayuden al cliente a reflexionar, que ayuden al cliente a profundizar y que le ayuden, no exentos de empujarle fuera de la zona de confort. Dicho de otra manera, el coaching se hace de manera cordial, pero se hace incordiando. Se hace para que el otro se movilice, se hace para que el otro salga fuera de su pensamiento único, de su pensamiento constante. ¿Cuál debe ser el rol que debe ejercer un directivo en el ámbito del coaching? El coaching no es algo exento del día a día. El coaching aplicado en un directivo, aplicado en un manager, no es otra cosa sino saber encontrar el momento en el que el otro, en plenitud de lo que quiere trabajar, está expresando un reto, está expresando un cambio. Con lo cual, el coaching no es algo alejado de conversaciones de potencial. El coaching está absolutamente centrado en el ámbito empresarial, en aquellos momentos en los que manager y colaborador quieren indagar no tanto en el qué están haciendo, sino en el cómo se puede mejorar aquello que se está haciendo y cómo se puede ir más adelante. Hay distintas actitudes que el coach o que la persona que ejerce el coaching debe tener. Una es la aceptación positiva del otro. Esto es el entender que el otro puede, lo que sería el efecto Pigmalión, el estar convencido más allá del otro, el estar convencido en las potencialidades que tiene. Cómo, en definitiva, soy el sponsor de aquella persona con quien estoy haciendo coaching. Dos sería tener una concepción del otro en plenitud. No estamos hablando de los defectos que tiene el otro, de lo que estamos hablando es de cómo desde esos puntos fuertes que tiene el otro los puede incrementar. Esto suele ser un error habitual, pensar que el coaching a lo que se dedica es a corregir conductas, con lo cual a enfocar a aquellos que lo hacen mal. En empresas donde se lleva ya mucho tiempo en la práctica se entiende claramente que el coaching es cómo no perder en ningún caso aquellos mayores potenciales que tenemos, con lo cual cómo centrarnos en lo mejor de cada persona, cómo centrarnos en las mejores personas, cómo centrarnos en los mejores grupos y cómo hacer que crezcan más. Cómo involucrar, otra de las actitudes sería cómo hacer involucrar a la persona en sus propias acciones, cómo hacer para que no sea algo externo a él, como para que el reto sea algo interior. Valerse, lógicamente, de la mayéutica, valerse en la creencia de que el saber y el conocimiento está en el otro
y desde luego la concepción anglosajona del egoless o de humildad, en el sentido de no soy yo el centro de esta actividad, no es el coach el centro de la actividad, es el cliente el centro de la actividad. Desde ahí un punto muy importante es el saber entender la diferencia que existe, el saber ver, la diferencia que existe entre los hechos, por un lado, los datos, en definitiva, las situaciones que son contrastables e irrefutables, por un lado, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las creencias. Es lo que Argyris hablaba en su escala de inferencias, es cómo las personas, en la gran mayoría de las ocasiones, accionamos, actuamos, nos comportamos desde el ámbito no tanto de la consciencia como del ámbito de la inconsciencia. Inconsciencia basada en automatismos, inconsciencia basada en otros muchos casos en una ruptura que existe entre la conexión de un hecho y la creencia que pueda haber por detrás. Otro ámbito de intervención, otro ámbito del trabajo en el coaching, otro ámbito fundamental, es lo que Thomas Leonard llamó los clarificadores, o lo que otras tendencias llaman las distinciones. Esto es, cómo en esta brecha que existe entre los hechos y las creencias, cómo podemos trabajar esas creencias, qué es lo que está llevando a la persona desde esas creencias a actuar, a pensar, a sentir, a comportarse, a moverse de una manera determinada. Existen multitud de creencias irracionales o de creencias limitantes en el entorno laboral, multitud de paradigmas que damos por hechos sin ningún tipo de juicio posterior, multitud de cosas que 2 meses después de estar trabajando en una empresa las hemos adquirido como algo nuestro y nunca nos hemos cuestionado de dónde vienen, nunca se cuestiona la causa. Esto a nivel personal nos ocurre exactamente lo mismo, con lo cual las distinciones, los clarificadores, a lo que nos ayudan es a saber desde dónde estamos observando la realidad. Cuando estamos diciendo lo que estamos diciendo, desde dónde lo decimos, desde qué observador lo estamos diciendo, y ver hasta qué punto podemos cambiar ese observador, o lo que nos interesa es seguir desde ese observador que pueda ser potenciador o, en su caso, que pueda ser limitante. ¿Cuál sería el modelo que desde la Coaching Psychology se propone para la intervención de un manager, de un directivo, de un vendedor, de cualquier persona en definitiva que en el ámbito organizativo ejerce el coaching? Es el denominado modelo 5 más 4 igual a 9, que es un modelo que desde la integración de las distintas aportaciones, no solamente de la psicología, sino del ámbito del management, lo que hace es estructurar para darnos unas pautas que en el día a día nos puedan conducir a una manera más clara de estar ejerciendo el coaching. ¿Cuáles serían las herramientas del coaching? ¿Cuál sería este primer núcleo de 5? Lo primero es tener muy claro de qué situación partimos, de qué situación parte nuestro cliente, en qué momento está, cuál es el aquí y ahora. No tanto saber cuál fue el allá y entonces, sino centrarnos en su plenitud de este momento. Desde ahí habría un primer punto que sería el tener claro entre el aquí y ahora y la meta hacia la cual se dirige, cómo trabajarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual esas serían las herramientas esenciales. Las herramientas esenciales son 5. Una es el rapport. Rapport es aquella coordinación que existe entre las personas cuando están ejerciendo el coaching. Es aquel momento en el cual existe un baile, existe una química, existe un estar en la misma longitud de ondas. Desde ahí hay unas similitudes importantes tanto entre el manager y su colaborador, entre el coach y su cliente, unas similitudes en su lenguaje, unas similitudes en su corporalidad, unas similitudes incluso en su forma de estar respirando. Con lo cual hay lo que vulgarmente se denomina el bailar en el mismo baldosín, el bailar en la misma baldosa. Hay una sincronicidad, en definitiva, más allá de lo puramente corporal, hay una sincronicidad en lo emocional. Estamos desde el otro y estamos entendiendo desde el otro. El segundo punto sería la escucha, pero una escucha muy especial, la escucha desde el otro y no la escucha desde mí. Como antes decíamos, no hay hipótesis, no hay juicios, no hay indagaciones, lo que hay son escucha desde la incondicionalidad,
desde lo que el otro plenamente está diciendo y no desde lo que a mí me está resonando que el otro dice. 3 sería las preguntas, y las preguntas de una manera también muy distinta de las que estamos acostumbrados. No preguntamos para saber más, no preguntamos para indagar, preguntamos para que la persona se pregunte, preguntamos para que el otro se explore, preguntamos para que el otro se expanda, preguntamos para que el otro crezca y preguntamos para que el otro indague en aquellas zonas donde no ha indagado. Lógicamente no son preguntas necesariamente confortables, lógicamente son preguntas que en grandes momentos a lo que nos llevan sería al punto cuarto, que sería el insight. El insight es aquel momento de quiebre, aquel momento de ruptura de la inconsciencia, de lo que otros modelos han denominado la transparencia, aquella ruptura entre el discurso racional y formal y lo que está más allá. Es aquel momento eureka, es aquel momento donde me doy cuenta de cosas que no me daba cuenta. Este quiebre lleva a la persona a ver, a percibir, a sentir algo que hasta ese momento no sentía, no percibía, de esa misma realidad. Es ver el partido de fútbol desde otra zona totalmente distinta, es ver la corrida desde otra grada totalmente distinta. Como conclusión, el insight es reparar en esos saltos en la abstracción que hablábamos antes entre los hechos y las creencias. Es el poder ver con unas gafas distintas la misma realidad. Por último, quinto punto sería feed forward. Feed forward es aquella actuación por parte del coach que lo que le permite al cliente es traccionarse hacia el futuro. Esta palabra tan rara de traccionarse lo que significa es cómo yo puedo irme hacia el futuro, cómo yo puedo ir más para adelante desde la reflexión y desde el entendimiento de lo que me está ocurriendo. Con lo cual, cómo tiro, cómo fuerzo para que lo que va a ocurrir, y yo quiero que ocurra, realmente ocurra y ocurra ahora y no tanto más tarde. El otro área, la otra parte sería aquellos pasos en la conversación, en una conversación de coaching. Son 4 pasos. John Wilmore los definió como el modelo Grow, como el modelo de crecimiento, en el cual a lo que nos lleva es, en un primer momento y básico, partiendo, como decíamos antes, de saber cuál es el momento presente y yéndonos hacia el momento futuro, hacia la meta, pero saber cuál es el goal, cuál es el objetivo, o sea, de qué estamos hablando. En concreto, cuál es el ámbito y el entorno desde el que estamos hablando, el goal. 2 sería reality, saber de lo que estamos hablando, hasta qué punto es realista, hasta qué punto lo que estamos haciendo y hacia lo que estamos tendiendo estamos manejando temas de indagar, no tanto la columna derecha, no tanto lo racional, sino esa columna izquierda de Peter Senge, esa parte del pepito grillo, esa parte del qué es lo que yo no estoy diciendo, qué es lo que yo estoy diciendo cuando estoy diciendo lo que digo, en definitiva, qué es lo que hay en el otro lado, hasta qué punto es realista de lo que estamos hablando, hasta qué punto hacia donde me quiero encaminar tiene connotación de ser retador, pero al mismo tiempo ser posible. Con lo cual, diferenciar entre objetivos y deseos, con lo cual el enfocarnos hacia nuestros objetivos y nuevamente reinterpretar esos saltos de la abstracción. 3 options, y options lo traduciríamos lógicamente como opciones, y es de qué opciones yo dispongo y cómo no me limito en estas opciones, cómo, sabiendo hacia dónde yo me quiero dirigir, puedo al mismo tiempo indagar todas las posibles opciones que a mí se me ocurrían y muchas más que no se me ocurrían. Aquí la programación neurolingüística tiene una gran aportación en todo el ámbito de cómo generar más opciones y cómo ser más creativo en esta generación de opciones. Por último, will, por último, deseo o compromiso, o sea, cómo pone el cliente su foco en la acción, cómo más allá del pensamiento lo pone en la conducta, y cómo hay un deseo en acciones futuras y cómo se encamina hacia esas acciones futuras,
y cómo hay acciones de modificación y de profundización correctora en cuanto a lo que ya estoy haciendo y cómo esto al mismo tiempo lo puede ir cambiando en sus siguientes acciones. La tercera parte del modelo 5 más 4 igual a 9 sería el 9, que serían las competencias. ¿Qué competencias ha de tener un coach? ¿Qué competencias ha de tener un manager? Alguien que está ejerciendo en un momento determinado el coaching. Uno, el establecer y el mantener relaciones de confianza. Es un punto fundamental, es una competencia fundamental. O sea, más allá de mis intereses como manager, como persona, el primer punto y la primera competencia es cómo generar y cómo ganarse la confianza y cómo establecer la relación de coaching desde la confianza y desde el saber hacer que el otro nos atribuye a nosotros. Dos, cómo afirmar, cómo percibir, cómo expandir el potencial del otro, cómo nos centramos no tanto en el área del rendimiento, sino cómo nos centramos más allá del rendimiento en las potencialidades que el otro tiene y cómo soy capaz, como decía, de percibir, de afirmar y de expandir este potencial del otro. Si yo no soy capaz de verlo, es muy difícil, es imposible que ejerzamos el coaching, con lo cual nos lleva a cómo escuchar, pero cómo escuchar desde el otro, cómo escuchar desde lo que el otro está diciendo y desde lo que el otro no está diciendo. 4 sería cómo procesar desde el presente, cómo no enfocarnos tanto a de dónde vienen las cosas, a por qué se están haciendo las cosas, no tanto a eso como el enfocarnos hacia para qué se están haciendo las cosas y hacia dónde me encamino. Con lo cual, más allá de explorar en el pasado, es de enfocarnos hacia y centrarnos en el presente, en el aquí y ahora, como decíamos antes, y no en el allá y entonces. Otra competencia básica, la quinta sería el saber expresar con claridad y con precisión lo que yo estoy viendo, el saber dar feedback, el saber, más allá de lo interpretativo, el saber ser un espejo, el poder ponerse como espejo delante de nuestro cliente y que el otro lo entienda con sus propias palabras. Sexto sería cómo saber trabajar las creencias, cómo saber detectar estas creencias que pueden ser potenciadoras o que pueden ser limitantes y cómo mostrárselas a nuestro cliente para que él las pueda trabajar, para que él las pueda modificar en el supuesto de que lo quiera hacer. 7, el saber posicionar, incluso yo diría el saber, en algún caso en concreto, movilizar al cliente en propósitos claros, en objetivos claros, en temas medibles. Cómo centrar y cómo hacer el coaching desde evidencias, cómo hacerlo desde temas tangibles, pero al mismo tiempo cómo fomentar el cambio hacia temas medibles y hacia ámbitos de propósitos claros. 8, y muy importante, tiene que ver con la psicología positiva, cómo hacer surgir posibilidades, cómo no quedarnos en lo evidente, cómo muchas veces nos quedamos en lo obvio y cómo muchas veces, obviando lo obvio, olvidamos lo más importante. Este concepto de hipnosis, de obviar lo que es obvio, a lo que nos lleva es a perder lo que es lo esencial, con lo cual, cómo hacer que surjan posibilidades más allá de las cosas que estábamos dando por obvias. Y por último, cómo ser el principal sponsor, cómo ser el principal fomentador del cliente, cómo ser la persona que cree incluso por encima de lo que el cliente cree en sí mismo, cómo ser un Pygmalion, cómo tener claro, no de una forma ciega, sino de una forma real, basada en evidencias, cómo creer en lo que el otro puede aportar y siempre creyendo que puede aportar más, mejor y distinto. Con esta charla hemos pretendido tocar 2 ámbitos, uno que es el coaching corporativo y ejecutivo, más allá del entorno organizacional o más allá del entorno empresarial, desde lo que es la coaching psychology o la
la concepción de la persona en el entorno de las organizaciones, y por otro lado ver un modelo en el cual pudiéramos asentarnos de una manera práctica y pedagógica para poder ejercer el coaching, el modelo 5 más 4 = 9.